Muy buenas tardes, gracias por estar una vez más en este espacio que denominamos espacio Zoom de Sport Horse. Para los que no me conocen, soy Diego Baldini, el director técnico del laboratorio. Bienvenidos a todos los nuevos que están participando, que siempre tenemos la fortuna de que se van agregando colegas, a los cuales les agradecemos que estén. Hoy tengo el gusto de presentar para este espacio, para la charla de hoy, al doctor Felipe Bravo Sánchez, que es médico veterinario, egresado en la Universidad de Chile, con una especialización en anestesia y angiología en equinos. Es director de la clínica veterinaria en el Hipódromo de Chile, con la Universidad Mayor, y médico veterinario del Grupo de Caballería de Carabineros de Chile, profesor titular de la Universidad Mayor en la Cátedra de Anestesiología y Cardiología, preside la Sociedad Chilena de Anestesiología y es miembro de la Sociedad de Cardiología Veterinaria de Chile. Un gusto para mí porque no tengo el placer de conocerlo personalmente, pero con todo gusto cuando lo invitamos, con Hernán, que debe estar por ahí, que se comunicó en primera vez, aceptó la invitación y se puso a disposición para estar en este espacio. Así que Felipe, muchas gracias por estar y bueno, te dejo la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos los participantes. Primero que todo, para mí es un gusto poder estar en esta instancia de educación continua. Cuando, como decía Diego, hizo la invitación, accedí gustoso de forma inmediata, dado que creo que esto es la forma que debemos, es para dónde se debe ir, una transmisión de conocimiento, más aún un tema tan relevante como es este. En el día de hoy voy a compartir pantalla, Diego. Sí, sí, cuando quieras. No hay problema. Para ver si es que todos lo pueden, se ve, lo pueden ver. Se ve perfecto, ¿Sí? Felipe. Agrego, Felipe, que dejemos las preguntas por ahí para el final de la charla, como habíamos quedado, porque Sí, por ahí era la mejor, manera mejor. de organizar tu charla. Por ahí a veces uno se adelanta con las preguntas de algo que vas a posteriormente decir, así que igualmente en el chat, si alguien tiene algo, lo va diciendo, que con gusto después lo hablamos. No hay ningún problema. Bueno, como les decía, la charla de hoy es de manejo de dolor en el equino, la cual, cuando hablé con Diego Hernán, es un desafío muy importante dado el tiempo, los tiempos actuales que estamos viviendo, de todo el avance de la medicina, y los distintos desafíos que presenta la atención de una especie como es el caballo. Por otro lado, también es un desafío por el tiempo que uno tiene. No lo voy a tener hablando 5 horas de un tema que podríamos hablar una semana, inclusive mucho más, pero pues trataremos de hacerlo de la forma más integrativa y didáctica posible, buscando que conozcan los nuevos paradigmas asociados a este tema y también desmitificar ciertas cosas que siempre es relevante de considerar. Así que las preguntas, cuando las tengan, las vamos a ir viendo, y cualquier cosa que necesiten, ahí está mi correo y estoy a su disposición. Partimos entonces. Bueno, lo primero que tenemos que tener en consideración es que me imagino que todos ustedes en su práctica clínica, o como así también los estudiantes que estén por acá, se han visto enfrentados o han visto situaciones como la que estamos viendo en los videos, ¿verdad? Vale decir, distintos tipos de manifestaciones físicas asociados a una palabra que podemos decir que es dolor, ¿verdad? Tenemos también tanto desafíos como puede ser acá a la izquierda, que ustedes pueden reconocer, de origen como a un abdomen agudo, hasta tipos de claudicaciones como la aminitis, como podemos ver en el video de la derecha. Entonces, esto es un factor común. Hay cambios en el comportamiento y en los patrones físicos del equino, pero siempre cuando estamos en la atención clínica o nos vemos enfrentados a estos pacientes, muchas veces caemos en la palabra, el caballo está con dolor, pero no hemos sido a lo mejor lo suficientemente específicos para poder caracterizar esto y de esta forma elegir una adecuada terapia. Dicho esto, es importante las frases que les comento acá, que es la habilidad de reconocer y diagnosticar la presencia de dolor, más aún en el equino. Nosotros sabemos que el caballo,
al igual que todas las especies, tiene distintos estratos etarios, ¿vale? Es decir, tenemos potrillos, neonatos, pediátricos, caballos adultos y geriatras. Dado esto, los desafíos que ellos nos presentan para poder reconocer dolor son múltiples, y basado en la situación clínica que origina este dolor, es la elección de la estrategia de analgesia que debemos seguir, la cual actualmente, como vamos a ver más adelante, ha caído en lo que es una estrategia preventiva y multimodal, ambos al mismo nivel, prevención y además de una prevención que ésta sea multimodal. ¿Qué es importante tener en cuenta? El año recién pasado, la Academia Internacional, la Asociación Internacional, perdón, para Estudio del Dolor, hizo un cambio sobre la definición de dolor existente, ¿verdad? Hizo unas acotaciones con respecto a la definición que es muy relevante con respecto al avance que ha tenido el estudio, ¿verdad?, de lo que es la geología en nuestros pacientes, específicamente en animales, y hoy como estamos viendo en el equino. Todos sabemos que el dolor está descrito como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o que se asemeje a él. Pero la Asociación Internacional hizo una descripción adicional a esto, ¿verdad? En los cuales también fue tocando siendo más específicos, y esto va directamente de la mano con el abordaje que debemos realizar nosotros como médicos ante lo que es la presentación de dolor en un paciente. Ejemplo, el dolor va a ser siempre una experiencia personal en la que influyen en distintos grados factores biológicos, psicológicos y sociales. Dolor y nocicepción son fenómenos diferentes. Muy importante esta descripción. Son dos fenómenos completamente diferentes que muchas veces cuando enfrentamos a un paciente los vemos asociados, pero presentan diferencias que son sustanciales. Además que a través de experiencias vitales, los individuos aprenden el concepto de dolor. Esto muy asociado, y lo podemos ver, y vamos a ver más adelante también en el transcurso de la charla, asociado a lo que son los potrillos, por ejemplo. En potrillos que sufren experiencias dolorosas en sus primeros días de vida, tienen una experiencia y memoria de dolor para posterior manejo, y tenemos complicaciones a futuro asociadas a eso. Además, como es conocido, puede tener efectos adversos sobre función y bienestar social y psicológico, o sea, si lo llevamos a lo que es el caballo, cambios de comportamiento. Y además, que un punto muy relevante, la incapacidad para no comunicarse no va a negar la posibilidad de que un humano o un animal, estos fueron muy específicos, experimente dolor. Nosotros como con los, los que es humanos, tenemos la expresión comunicativa verbal para poder decir muchas cosas, ¿verdad? Nuestros pacientes no es así, por lo tanto tenemos que ser aún más sensibles para poder determinar cuando un paciente está con dolor, y más aún cuando no son expresiones de dolor que sean muy severas, ¿verdad? Sino que mucho más ligeras asociado a esto. Entonces, ¿qué es la consideración general que tenemos que tener en cuenta? Actualmente, y todos los estudios así lo describen, el manejo del dolor en condiciones tanto agudas como crónicas sigue siendo limitado. ¿A qué voy con esto? Siempre va a haber un paciente, si ustedes hacen recuerdo de sus experiencias clínicas, en que indudablemente pudimos haber hecho algo más con respecto al manejo del dolor, o nos quedamos cortos con el dolor. Eso va más allá de lo que puede ser que hayamos sido excesivamente celosos con una terapia. Esto va de la mano del reconocimiento de qué tipo de dolor estamos enfrentando, y en base a eso, cuál va a ser la estrategia para poder mitigar los puntos de riesgo en esa manifestación de dolor. Para eso tenemos que ser capaces de caracterizar qué dolor tenemos, el grado de intensidad que este presenta, tiempo de presentación y ubicación, ojo, que no van de la mano, y que también se asocian a una fisiopatología del dolor en el cual nos vamos a enfrentar. Indudablemente el dolor tiene efectos secundarios, ¿verdad? Hay efectos secundarios tanto, por ejemplo, en lo que puede ser la condición corporal de un caballo, comportamiento, el término de vida útil, etc. Hay efectos secundarios que se relacionan con un paciente cuando éste tiene dolor, además del costo de las terapias. Como nos vamos a ver enfrentados a características de dolor, tanto agudas como crónicas, el costo de las terapias también puede estar asociado a esto. Otro punto que es muy importante es que actualmente aún hay carencia con falta de pruebas de eficacia. Muchas de las estrategias que se utilizan son asociadas a un manejo empírico. Hay muchos estudios que están realizando, pero no hay evidencias, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, en dolor neuropático, dolor crónico, que aún no son concluyentes en nuestra especie, como es el equino. Punto clave a tener en cuenta, y acá la gente de Chile lo puede también refrendar, consideraciones reglamentarias locales. Es muy importante saber
en los códigos sanitarios de cada país qué drogas se permiten o qué drogas están registradas o no. Un ejemplo claro que nosotros lo conversamos y es tema recurrente en Chile por lo menos, es que por ejemplo butorfanol no es de uso legal para médicos veterinarios en Chile ya que no está registrado, siendo que cuando estudiamos protocolos o planes de manejo del dolor en cualquier libro de anestesiología, ustedes se van a dar cuenta que muchos de los planes, por ejemplo, para síndrome de abdomen agudo, parten por el uso asociado de butorfanol a otras drogas. Entonces, esos también hay que tenerlo en cuenta. Siempre las consideraciones reglamentarias locales y también el consumo de carne que se puede dar de caballo en ciertos lugares. Y dicho todo esto, es relevante y muy importante siempre una medición objetiva y una evaluación del comportamiento, además de lo que es escalas de dolor asociadas en la detección de dolor en nuestros pacientes. Acá les puse en estas diapositivas papers clásicos y papers nuevos que han asociado a lo que es manejo del dolor. Por si los pueden, ahí bueno, los van a tener después para que los revisen, que son muy interesantes sobre todo lo que es la fisiopatología, la diferencia entre nocicepción y dolor, ¿verdad? Y distintas estrategias que se han ido presentando en el tiempo, desde el año 2006 hasta la fecha, ¿verdad? Casi 20 años ya de estudio. Desde lo que es las diferenciaciones, ¿verdad? En un comienzo, diferenciar dolor de nocicepción, sensibilización central, sensibilización periférica, hiperalgesia, alodinia, hasta ahora ya hemos llegado a lo que es estudios muy específicos de lo que es, por ejemplo, manejo en osteoartritis, que es tan complejo para nosotros, un desafío intrínseco de lo que es la especie equina, y también todo lo que es tratamiento y manejo del dolor visceral, ¿verdad? Que son nuestros mayores motivos de consulta, valga la redundancia, de lo que podemos enfrentar en el equino. Entonces, si se fijan, el estudio ha ido avanzando y cada vez está siendo más específico versus condiciones que está presentando el equino. Quiero mostrar el siguiente caso. Muchos, a lo mejor no hemos visto enfrentados a situaciones como esta. Este es un caballo Holsteiner de 15 años, ¿verdad? Que ha presentado de salto, tuvo lesiones recurrentes en su dorso. El video de la izquierda tiene 6 meses de diferencia con el de la derecha. Y quiero que se fijen las reacciones que va a ir presentando en el tiempo. Sin que haya un estímulo necesario, el caballo inclusive, si se fijan, llega a brincar. Entonces, acá hay manifestaciones que muchas veces a lo mejor ustedes se han enfrentado, y obviamente uno puede decir, hago el estudio radiológico respectivo, este caballo todo esto tiene crisis spine, tiene problemas ahí, que son las apoplejía espinosas a nivel lumbar, pero la manifestación, que es lo del tema de hoy, del dolor que él presenta, es muy marcada. O sea, si se fijan, ha ido evolucionando en el tiempo y está presentando ya una sobrereacción ante un estímulo. El tema es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? O cómo elegir una adecuada estrategia de analgesia para un paciente como este. Fíjense, este otro caso. Este es el video que podemos ver acá a la izquierda. Es el mismo caballo que vimos al comienzo de la presentación, pero ya está con su tratamiento, obviamente, lo que es soporte mecánico, y ya, si se fijan, lo voy a acá reiterar, para que lo veamos nuevamente. Indudablemente, él ha mejorado su marcha. Voy a regresar, perdón, y ahí. Se fijan, ha mejorado su marcha, su patrón de expresión facial ya ha cambiado, es un caballo que está mucho más confortable a la laminitis, que en este caso de la quejaba, que era de carácter crónico. Como así también pacientes, como podemos ver en el video de la derecha, que con fracturas, ¿verdad?, propias del ejercicio hípico, y que también muchas veces son fracturas catastróficas, que a lo mejor no involucran eutanasia, pero sí tienen detrimento en su condición de confort del caballo, como puede ser algo como dejar de comer, por ejemplo. Entonces, todo eso tenemos que ir manejándolo y elegir la estrategia adecuada conforme sean las necesidades de identificación de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que podemos tener un paciente que comience en una progresión de dolor, como el que estamos viendo en la pantalla, y en un par de horas, minutos inclusive, lo tengamos como estamos viendo en la foto. Entonces, el tema es poder seleccionar e identificar, ¿verdad?, un diagnóstico, y en base a eso correlacionarlo con el tipo de dolor que presente y elegir una estrategia adecuada, ¿verdad?, sin, por ejemplo, enmascarar signos clínicos, enmascarar progresiones, sino que brindando la mejor ayuda que necesita el caballo conforme a su situación, ya sea esta cirugía, un manejo médico, etc. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Este esquema es un esquema en el cual está descrito lo que es combinación entre nocicepción y dolor. Nocicepción o está definida, ¿verdad?, como todos los fenómenos
neuronales que se producen ante un estímulo o una injuria, ¿verdad? En un nociceptor periférico, en este caso, y ese nociceptor, si ustedes se fijan, va a estar en la periferia y en él se va a producir una actividad de transducción, ¿verdad? O sea, esa noxa se va a transformar en un impulso eléctrico que va a ser llevado a nivel central, ¿verdad? Por neuronas aferentes, que es en médula espinal. En la médula, en el astado dorsal específicamente, que estamos acá, se produce el fenómeno de modulación, vale decir, hay fenómenos de estimulación e inhibición, que van de la mano específicamente, o en su gran mayoría por receptores M-metil de aspartato, ¿verdad? NMDA, que van a determinar si es que este impulso es o no, conforme a la respuesta, proyectado para ser percibido, ¿verdad? En la corteza somatosensorial y el tálamo cortical. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque toda la actividad nociceptiva se puede presentar y se puede tener como resultado una actividad de dolor, ¿verdad? O sea, decir, si tengo nocicepción, puedo tener dolor. Pero, como vamos a ver más adelante, puedo tener dolor sin tener nocicepción. Que eso es muy relevante y lo vamos a ver, y es lo que se presenta en fenómenos crónicos, y es lo que a donde orientan las estrategias actuales y que tenemos que evitar que esto se provoque, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en este cuadro, tenemos que tener en consideración que ante estímulos repetitivos y constantes en el tiempo, tanto a nivel central como periférico, vamos a tener la presentación de un fenómeno que se llama sensibilización, ¿verdad? Esta sensibilización va a ir de la mano a la presentación, como estamos viendo acá en este gráfico, de un cambio en las respuestas ante los estímulos que se presentan, en este caso, nociceptivos. Vale decir, vamos a tener caída en los umbrales y vamos a tener mayor respuesta dolorosa ante estímulos que no van a ser proporcionales a ellos. Eso se asocia con un fenómeno de hiperalgesia. Inclusive, podemos llegar a tener, si es que existe la remodelación basada en esa constancia de los estímulos que se presentan, en la manifestación de respuestas nociceptivas sin que haya un estímulo que lo presente. O sea, vale decir el concepto de alodinia. Tenemos respuestas dolorosas, como ustedes vieron, sin que hubiera un estímulo que lo presente. Por otro lado, cuando este estímulo constante y repetitivo se presenta solamente en la periferia, vamos a tener una sensibilización de nociceptores, los cuales van a responder con mayor potencia a un estímulo. Recordar que lo que acabo de decir de sensibilización central se asocia con dolor crónico, vale decir dolor neuropático, enfermedad de dolor crónico, y la respuesta nociceptiva más con un dolor de carácter agudo. Y el dolor neuropático está mediado preferentemente con respuestas medulares centrales, como es los receptores N-metil de aspartato. O sea, tenemos que tener eso en cuenta, porque si ustedes recuerdan, esos receptores son los receptores en los que trabaja la ketamina, por citar un ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Dado lo que estamos conversando hasta el momento, vamos a tener distintos tipos de injurias. Nosotros en los anestesiólogos y todos los que estudiamos el dolor, para nosotros es un insulto quirúrgico que se denomina. Los cirujanos los mencionamos como un insulto quirúrgico lo que están haciendo en la buena ley, ¿verdad? Porque es una injuria ante el sistema que estamos trabajando. Ustedes saben que en un sitio quirúrgico, cuando se produce una cirugía programada, por ejemplo, esta injuria, vamos a tener distintos tipos de respuestas que se van a traducir en una respuesta humoral y una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y la estrategia nuestra debe ser orientado a eso. Por ejemplo, en el caso de lo que es anestesia, como vamos a ver más adelante. Siempre la estrategia debe ser multimodal, como así también en un caso de que puede ser un manejo médico no quirúrgico, dado que la presentación constante de dolor en el tiempo va a traer todos los cambios fisiológicos por la simpaticotonía que estamos conversando, la liberación de citoquinas y también la respuesta humoral concomitante, que indudablemente va a producir un retardo en la recuperación de un paciente, sea cual sea la causa que esté presente. Entonces, dicho esto, ¿qué tenemos que comprender? Y recordar que el dolor lo vamos a clasificar bajo distintas ítems, pero es importante tener en cuenta cuáles van a ser esto. En primer lugar, en su data de tiempo. Podemos tener un dolor agudo, nociceptivo, ¿verdad? Que es una respuesta inmediata ante una injuria,
y un dolor de carácter crónico, ¿verdad? El dolor agudo nociceptivo va a estar relacionado dependiendo de su origen, en un dolor somático, ¿verdad? Un dolor somático que puede tener origen en huesos, músculos, tendones, ligamentos, ¿verdad? Musculoesquelético, y un dolor visceral, vale decir, todos los órganos y todas las capas que los cubren, pueden ser peritoneo, ¿verdad? Pleuras, pericardio, etc. Y además de esto, a nivel fisiopatológico, el dolor va a tener un componente nociceptivo, inflamatorio y neuropático, además de lo que es su severidad, desde grado leve, moderado a severo. Entonces, todos estos son nuestros objetivos y se dan cuenta, esto busca objetivizar el dolor y en base a eso poder medir y retroalimentar el éxito de una estrategia de analgesia, como así también lo fundamental en todo esto, tanto de prevención y a nivel multimodal, es evitar la presentación de una enfermedad de dolor, vale decir, neuroplasticidad y la presentación de un dolor crónico neuropático. Acá han visto todo lo que he comentado, podemos concluir lo siguiente. ¿Toda nocicepción indudablemente va a dar lugar a dolor? Sí, pero no todo dolor deriva necesariamente de la existencia de nocicepción. Y ahí tenemos los conceptos que les mencionaba de hiperalgesia y también alodina, es una enfermedad de dolor, que esto es el desafío más grande que se presenta, porque las estrategias convencionales que conocemos, como puede ser el uso de antiinflamatorios no esteroidales, no nos van a servir en este caso. Indudablemente tienen que ser una estrategia multimodal, como puede ser el caso de una laringitis crónica, por citar un ejemplo, y es como les decía, el desafío más grande que se nos presenta, más aún, siendo que nuestros caballos cada vez, y los propietarios están viviendo más en el tiempo. O sea, un caballo puede terminar su actividad clínica, o sea, su actividad deportiva, perdón, pero va a continuar a lo mejor como mascota o en otra actividad, una redistribución de actividades, y vamos a tener cada vez más caballos geriatras. Acá, por lo menos a mí me toca, en experiencia personal, cada vez atender caballos geriatras con mayor frecuencia, y sufren de otras cosas y responden muy distinto, además de las características fisiológicas que se van presentando intrínsecas a su estrato etario. Fíjense en esta tabla, que acá que les presento, eso presenta orígenes y ejemplos de dolor visceral, que esto es un ejemplo muy claro al respecto, tanto agudo y crónico. Porque muchas veces con los estudiantes nos pasa, y cuando hacemos, por ejemplo, nuestras revistas clínicas o rondas clínicas, que se menciona el concepto, el caballo está con cólico y tiene dolor. Y la pregunta siguiente es, ¿qué tipo de dolor tiene el caballo? Porque si como ustedes muy bien saben, es muy distinto el dolor que puede originar o la manifestación de dolor una dilatación gástrica versus una impactación de colon menor. Entonces, por eso va este esquema y ese es el objetivo que tiene, que si ustedes se fijan, cuando dice un caballo está con dolor por abdomen agudo, son muchas las causas por las cuales se pueden presentar y tenemos que ser cada vez más sensibles y específicos para poder determinar eso. Obviamente, basado en la experiencia clínica de cada persona, los conocimientos de los exámenes complementarios, podemos llegar a eso, ¿verdad? Y también en base a eso determinar si la resolución va a ser médica o quirúrgica, como ustedes muy bien lo saben. ¿Qué es importante tener en cuenta? Este review es relacionado con lo que es el reconocimiento y cuantificación de dolor en el caballo. Aquí se los dejo para que lo pueden después buscar, si es que ya no lo han leído, en el cual se ve que en los patrones de expresión facial, a todo esto aquí están las escalas validadas, por lo tanto es muy relevante asociar eso. Siempre que vemos una escala de dolor, hay que ver escalas de dolor validadas, porque las escalas de dolor validadas tienen un alto N, ¿verdad? Entonces, hay un buen tamaño muestral para poder determinar si sirven o no asociados a ello. En esta escala de reconocimiento y cuantificación del dolor en el caballo, va muy de la mano asociado a lo que es patrones de expresión facial del equino, ¿verdad? Tensión de musculatura, tosis palpebral, etc. Y los niveles de dolor que se puede presentar. Y es actualmente una de las estrategias validadas para poder retroalimentar dolor en el paciente equino. Tal cual como está este ejemplo, fíjense, este es un paciente Holsteiner que se presentó a consulta por tener esta fístula en la zona escapular. Claudicación 5E5, un dolor insoportable para el caballo. Comienza su tratamiento, conforme al diagnóstico realizado por los exámenes complementarios respectivos, 6 horas y a las 8 horas. Ese mismo caballo, posterior al tratamiento realizado. Indudablemente la analgesia que tenía cuando llegó a consulta no era
o era débil con respecto a la situación clínica que él presentaba. Pero aquí es un ejemplo de lo que les comentaba, o algo atrás, de los patrones de expresión facial y los cambios que va presentando un paciente que indudablemente sí uno puede ir retroalimentando con eso. Ojo, asociado también obviamente a lo que es las mediciones fisiológicas y también la postura corporal y el comportamiento del paciente. Potrillos. En potrillo el caso no es así. Hasta el potrillo neonato, o sea, menor de un mes, tenemos que tener en cuenta que no podemos orientar mucho por lo que son las variables fisiológicas, por ejemplo, como es una frecuencia cardíaca, dado que un potrillo es taquicárdico, para determinar que él tiene dolor. En el potrillo, y se los muestro estas imágenes, a diferencia de lo que es un caballo adulto, tenemos que tener en cuenta que la variable fundamental para poder determinar presencia o ausencia de dolor es comportamiento. El potrillo cambia su comportamiento cuando está con presentación de dolor, de estar mamando cercano a su madre, más que lo que es la expresión fisiológica propiamente tal, como puede ser medir una frecuencia cardíaca, por ejemplo, versus un caballo adulto que muchas veces se retroalimenta con eso. Muy importante realizar, y esto va asociado obviamente a todos los cambios fisiológicos que este presenta, y muy importante tener en cuenta, el potrillo, para que ustedes sepan, bueno, y ustedes ya seguro lo saben, tiene inmadurez renal, inmadurez hepática, presenta inmadurez en su sistema nervioso autónomo cuando es un neonato, por ejemplo, inmadurez a nivel hemodinámica, respiratoria, pero las vías nociceptivas se encuentran maduras. El potrillo, por eso ustedes se fijan cuando él nace, se pone lo antes de pie, si está en condiciones normales en estación, y puede ya empezar a arrancar. Es por eso, el caballo es presa. Entonces, el potrillo, las vías nociceptivas están muy maduras, y está estudiado que tienen las vías nociceptivas y memoria nociceptiva. Dicho esto, estímulos dolorosos en potrillos pueden trascender en una memoria nociceptiva e hiperalgesia futura, asociado a esto. ¿Cómo debemos realizar o cuáles son las estrategias que dicho lo anterior, en los cuales se orienta la modulación del dolor? Las dos áreas que van con los objetivos en la actualidad se asocian a lo que es una analgesia multimodal, vale decir, trabajar a todo nivel nociceptivo, tanto a nivel de transducción, a nivel de transmisión, anestesia locorregional, como vamos a ver ahora, a nivel de modulación y a nivel de percepción, y ser preventivo. Aquí voy con lo que es prevención. En cirugías programadas, que son muchas de las que tenemos, creo que mitad programada, mitad urgencias, inclusive a lo mejor 60-40, muchas veces sabemos el dolor que le vamos a provocar a un paciente con respecto a una injura y un proceso, por ejemplo, quirúrgico en pabellón o bajo anestesia general. Dicho esto, la analgesia debe ser previa, buscando tener una estabilización en lo que es la anestesia, o sea, una anestesia balanceada, y eso indudablemente va a trascender una mejor recuperación. Eso está estudiado y es así. Dicho esto, la analgesia debe ser preventiva, ¿verdad? Y a la vez multimodal. Este trabajo que aquí les muestro es el último review que salió sobre el control de dolor en el caballo, ¿ya? No, perdón, este es del 2016, perdón, ahí lo voy a mostrar cuáles son las evoluciones. Y este es un trabajo muy interesante porque también hay recomendaciones de los más utilizados, si ustedes se fijan, desde AINES, agonista alfa-2, opioide y misceláneos, ya aparece ketamina, lidocaína, que ya al principio costaba que saliera, ahora ya aparece activamente en todos los artículos, y se ha ido estudiando el por qué sirven y cuál es la utilidad que se van presentando conforme a las características que tenemos y se va estudiando el dolor en el equino. Ahí los dejo con las dos, si las pueden ver después, eso es más específico. Y es relacionado a esto. Este esquema, que es de un trabajo de Guess del año 2016, es muy relevante asociado. ¿Se ve la pantalla o Diego? ¿Sí? Se ve perfecto. Ah, ya, que me salió un mensaje que parecía que no se veía. En el cual, si se fijan, se relaciona con lo que estamos conversando entre lo que es dolor y nocicepción. Y ya plantea lo que es la estrategia multimodal para el tratamiento y la elección de una terapia conforme a la situación clínica que se nos presente, desde lo que es una cirugía, una enfermedad degenerativa articular, ¿verdad? Hasta inclusive lo que puede ser una sutura de una herida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que podemos ir y cómo lo vamos asociando, inclusive con las terapias complementarias que también se agregan, y de apoyo para esto, que son muy relevantes, si ustedes se van dando cuenta. Todo esto indudablemente asociado a lo que es el control
y la identificación de dolor. ¿Por qué? Porque muchos mitos que se venían dando y que ya se tienen que ir cambiando a la fecha. Por ejemplo, muchas veces se mencionaba, independiente, ojo, obviamente tenemos planes de anestesia que indudablemente están asociados a lo que es el uso de anestésicos y analgésicos, pero hay muchos anestésicos que no son analgésicos. Y ejemplo, se hacían muchas veces cirugías o cirugías bajo anestesia general solo con el uso de anestesia inhalatoria, sin el uso de otro tipo de analgésico. Eso ya ha ido cambiando y cada vez se ve menos, pero eso fue así. Y eso traía todas las complicaciones que era cada vez dosis más altas de un anestésico inhalatorio, por ejemplo, para mantener un plan anestésico ante una osteosíntesis, por citar un ejemplo, o un abdomen agudo, etc. En todo ahora se asocia a lo que es una estrategia multimodal. Y esta estrategia balanceada multimodal busca, obviamente, menos efectos adversos, por lo tanto, que sea más segura y eficaz en lo que es su tratamiento, un sinergismo analgésico, dado que vamos a estar trabajando a distintos niveles, vamos a tener una potenciación en la analgesia, reducir los efectos adversos, específicamente, por ejemplo, como puede ser AINES a nivel renal, a nivel hepático, como puede ser también el uso de algún tipo de opioide asociado a lo que son efectos de motilidad, euforia en pacientes, ¿verdad? Lo vamos a ir conversando, y también con distintas vías de administración, como puede ser endovenosa, intramuscular, perineural, etc. Además de eso, si se fijan, se puede ser aún más específico, y las distintas publicaciones así lo dictan, que según el fenotipo de dolor podemos también tener distintas estrategias de analgesia. Si se fijan en el dolor agudo, que es lo que más nos vamos a ver enfrentado siempre en una cirugía programada, por ejemplo, en un paciente o una herida, va a ser de carácter indudablemente nociceptivo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, anestesia locorregional, además de anestesia general, ya presenta una punta de lanza con respecto a esto. O sea, el dolor agudo debe estar y comenzar con una anestesia locorregional. Traumatología, muchas veces en traumatología se da esto, yo lo converso mucho con los cirujanos, y hay cirujanos que no están de acuerdo, por ejemplo, con realizar anestesia perineural o un bloqueo locorregional previo a una osteosíntesis, porque me dicen que puede haber complicaciones propioceptivas en recuperación, y tienen sus fundamentos. Muchas veces les explico y lo he conversado con varios de ellos y han accedido, y les he mostrado el tema de que, como ustedes muy bien saben, acá no vamos a hacer un bloqueo a nivel motor, sino que bloqueo de carácter sensitivo. Y eso indudablemente va a trascender en una mejor recuperación, teniendo en cuenta que la recuperación anestésica va a ser controlada, ¿verdad? Va a estar el personal idóneo, etcétera, etcétera. Y eso indudablemente en el tiempo lo hemos visto que así tiene, bueno, está estudiado que tiene mejores recuperaciones. Ojo, no significa que lo pueda hacer para todos, esto es caso a caso, pero sí la anestesia locorregional parte de eso. Nuevamente también el dolor inflamatorio y el dolor neuropático, que es nuestro gran enemigo, que lo vamos a ver un poco más adelante, que es una estrategia ya no solamente con el uso de analgesia, sino que también con distintas estrategias, como puede ser un soporte mecánico, manejo de peso, etcétera, etcétera, en caballos. Fíjense, estos son los algoritmos que actualmente esto está asociado también con medicina humana, se están presentando en lo que es las estrategias de manejo del dolor, basado en un dolor agudo y un dolor crónico neuropático. El dolor agudo indudablemente va a partir con lo que es el manejo de técnicas de anestesia locorregional. ¿Qué busca esto? Que la anestesia locorregional minimice y haya sinergia con las otras drogas que vamos a utilizar. Tenemos desde opioides débiles hasta opioides mucho más potentes, ¿verdad? Butorfanol, morfina, y adyuvantes antiinflamatorios no esteroidales, hasta técnicas no farmacológicas, ¿verdad? En el dolor neuropático, todo esto parte de una técnica no farmacológica. Siempre les cito este ejemplo, la meningitis crónica. Muchas veces tenemos yeguas, por ejemplo, que se van a reproducción, ¿verdad? Con la meningitis y quedan con la meningitis crónica, o pacientes con la meningitis crónica en el tiempo, y uno llegan a consulta y uno los ve y son pacientes obesos, o pacientes con exceso de peso para la condición que ellos tienen. Hay veces que están con el herraje adecuado, hay veces que no están con el herraje adecuado, pero la sagrada, por ejemplo, aplicación de un tratamiento basado en AINES no falla. Y esas son estrategias que están siendo erradas, porque ya está demostrado que el AINES no es efectivo en una situación como puede ser una laminitis crónica, ¿verdad? Entonces esto es un poquito lo que algoritmos que tenemos que tener en cuenta. Y también ir asociándolo con niveles, ¿verdad? Con nivel desde lo que puede ser un dolor leve, moderado, severo, partiendo por antiinflamatorio no esteroidal. Luego, por ejemplo, como puede ser la presentación de un síndrome de abdomen agudo, que ya es muy conocido la combinación agonista alfa-2 con opioides como butorfanol,
nivel 3, donde ya asociamos anestesia locorregional con lo que puede ser opioides, ¿verdad? Ojo con esto también. Muchos de los planes y actualmente la anestesia en estación tributa directamente a esto. Cirugías que antes eran anestesia general, ahora se realizan en estación, como puede ser, lo podemos mostrar más adelante, una extracción de un ovario en una yegua, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema y otros manejos, y que se hacen gracias a esto, a la anestesia locorregional y en una estrategia multimodal para brindar una adecuada estrategia para ese paciente. Este trabajo es muy interesante porque tributa directamente en lo que es anestesia local y locorregional para lo que es la terapia de manejo de dolor en el caballo. Y de aquí que tenemos que tener en cuenta, hay distintas ofertas de anestésicos en el medio, ¿verdad? Preferentemente acá en Chile lo más utilizado es lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, y esto tributa directamente de la mano con conforme a qué anestésico y sus características que tienen, el periodo de latencia, y cómo lo vamos a utilizar, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, hay muchas veces que se considera a lo mejor la estrategia o la utilización de anestésicos locales, perdón, intraarticulares, y hay anestésicos locales que tienen actividad condrotóxica intraarticular, como puede ser la lidocaína, por ejemplo, o la bupivacaína, no así la mepivacaína. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta, no es lo mismo trabajar con uno que trabajar con otro, y eso lo vamos a ir relacionando. ¿Y a qué tributa esto? Este trabajo es interesante, dado que algo tan rutinario como es una orquiectomía, que a lo mejor todos ya han tenido la oportunidad, me imagino, de hacerlo participar, en este trabajo se vio en qué influía el efecto, ¿verdad?, en un plan de anestesia balanceada de utilización de mepivacaína a nivel local para el control de lo que es la manifestación inflamatoria de producción de citoquinas y la nocicepción respectiva, ¿verdad? Y la conclusión más la más importante que podemos tener, acá se las muestro, es que basándonos en el trabajo entre lo que es el control versus, o sea, versus lo que fue el grupo de estudio, indudablemente las concentraciones de citoquinas inflamatorias en el tiempo fueron estadísticamente significativas menores, ¿verdad?, en lo que eran pacientes que tenían anestesia locorregional, y que indudablemente esto trascendía en una mejor recuperación posterior a lo que era la realización de un procedimiento independiente de la utilización de anestesia general. Y esto trasciende a todo, ¿verdad? Como puede ser una orquiectomía, una herida como esta, una herida en una articulación metacarpofalángica, ¿verdad? Donde muchas veces son heridas complejas que, dada la zona, que cuesta que cierren, ¿verdad? No obstante los esfuerzos que se realicen, pero que indudablemente la realización de una anestesia locorregional proximal a la zona, ¿verdad? Como puede ser acá en el nervio metacarpal o palmar común, va a ser de una gran utilidad versus la no realización de ella o en unos bordes de una herida, por ejemplo, como puede ser. Siempre la nocicepción debe ser idealmente trabajada a nivel local, como puede ser un antiinflamatorio no esteroidal, y a nivel de transmisión, como puede ser la anestesia locorregional que les mencionaba. Y esto es así, ¿verdad? Aquí les muestro diferentes cosas que nosotros realizamos allá en la clínica veterinaria de Hipódromo Universidad Mayor, en el servicio de anestesia y manejo del dolor, en el cual estamos viendo y para distintos tipos de cirugía, tanto en estación como así también en anestesia general, ¿verdad?, en decúbito, la anestesia locorregional, y aquí yo agradezco a todos los cirujanos que trabajan allá, permiten la realización de esto, y los resultados hasta el momento han sido satisfactorios conforme a esto, como puede ser fracturas de mandíbula, osteosíntesis y otro tipo de lesiones. Potrillos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En potrillos, siempre el objetivo va a ser bienestar, seguridad del paciente y la menor alteración de homeostasis. Como les decía, el potrillo cuando nace tiene nacimiento y conciencia del dolor, dado que hay madurez nociceptiva en ellos. Por esto, la anestesia locorregional toma un papel fundamental en lo que es el manejo del dolor, específicamente en neonatos, me estoy refiriendo a ellos, menores a un mes, dado toda la inmadurez de los sistemas que presenta. Como les decía, a diferencia de los adultos, el comportamiento y su postura corporal van a ser fundamentales en la detección de dolor. ¿Qué es importante tener en cuenta? Recordar que la composición corporal, la deficiencia en proteínas y la inmadurez de sus órganos van a provocar un cambio farmacocinético
y farmacocinéticos importantes las drogas con ellos. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en la aplicación, por ejemplo, de AINES prolongados en lo que es un potrillo. Dicho esto, terapia regional y, ojo, el uso de opioides como el butorfanol es fundamental en neonatos. Que eso es importante, a lo mejor ya lo sabían, tenerlo en cuenta. Y tributa directamente con lo que está acá. Hay estudios que grafican que butorfanol presenta actividad sedativa y de manejo del dolor en potrillos neonatos. Y aumentan su tiempo de enfermería, ¿vale? Es decir, tenemos un potrillo con analgesia y con adecuado tiempo de sedación para poder realizar distintos tipos de procedimientos, sumado a lo que puede ser una anestesia locorregional. Por lo tanto, esto es muy relevante para todo tipo de intervenciones que tengamos que realizar en terreno, ¿verdad? Asociado a lo que es un manejo del dolor en un neonato. Y acá otro trabajo en el cual también en este caso fue en potrillos pony, que se demuestra lo que también les comentaba, ¿verdad? Que ante el estímulo termal nociceptivo había un aumento y una respuesta prolongada en el tiempo sin cambios de comportamiento en ellos. O sea, hay una confirmación de la actividad de butorfanol en neonatos. Recordar siempre que todo lo que estamos comentando tributa directamente a la alta proporción de agua y baja proporción de grasa que ellos presentan, y esto va a llevar a un cambio de volumen de distribución, ¿verdad? Y eso asociado a que el clearance se puede prolongar, dado la inmadurez en la excreción renal y también en el metabolismo hepático. Entonces, fundamental esto tenerlo en cuenta. Otro objetivo importante, manejo del dolor a nivel somático, osteoartritis, ¿verdad? Que, bueno, un ejemplo, un video en una artroscopía, ustedes pueden ver, y esto es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como médicos veterinarios, más aún en equinos, que uno de los mayores motivos de consulta es, obviamente, lo que son las alteraciones musculoesqueléticas. Es importante tener en cuenta que la fisiopatología interna de la articulación produce nos entrega desafíos distintos a lo que es la manifestación de dolor, por ejemplo, a nivel visceral. Y eso es lo que vamos a ver ahora un poco y tenerlo en cuenta, ¿verdad? Todos ustedes comprenden y ya saben que dentro de lo que es una articulación tenemos distintos tipos de estímulos que van a estar dando trauma, por ejemplo, una injuria o un trauma de baja intensidad repetitivo en el tiempo o un trauma único de alta intensidad en una articulación. Y una articulación que se encuentra biodiseñada para recibir ciertos tipos de impacto y números de impacto en el tiempo, ¿verdad? Conforme a esto, esta articulación va a tener receptores tanto nociceptivos, receptores de movimiento, receptores también estáticos y receptores de dolor conforme sea la causa que se presente. ¿Qué es lo que ocurre a nivel articular? ¿Qué es el gran problema? Y esto se ha conversado mucho, bueno, con los traumatólogos también y con otros anestesiólogos que nos toca trabajar en este tema. El diagnóstico de una presentación o en una presentación de una injuria a nivel articular en un caballo, en nosotros como médicos veterinarios, es tardío. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros detectamos que un caballo está con claudicación, generalmente ya algo está pasando en esa articulación. La expresión de claudicación es final. ¿Por qué? Porque cuando se produce un trauma o un insulto a nivel articular, lo primero que se activa no son los nociceptores, son mecanorreceptores. Y esos mecanorreceptores al activarse van a generar una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria local, ¿verdad?, va a trascender directamente en una degeneración, por ejemplo, de lo que son los sinoviocitos, dos productores de líquido sinovial, cambiando las características de este líquido sinovial por un líquido sinovial de mayor volumen y menor calidad, o sea, efusión. Cuando se produce ya todo ese fenómeno y hay degeneración interna con la presentación de una respuesta inflamatoria, recién en ese punto, en un trauma, porque estoy hablando en un trauma de baja intensidad repetitivo en el tiempo, vamos a tener la activación de ese nociceptor. ¿Y eso qué se va a traducir? En que ya tenemos un catabolismo por sobre un anabolismo articular y por lo tanto una degeneración de ella. O sea, la expresión de claudicación estamos siendo tardíos. Y las estrategias actualmente se están orientando a eso. ¿Cómo yo no puedo ser tardío? Este trabajo muy interesante de investigación está asociado a la detección de biomarcadores de inflamación en articular, ¿verdad? Comparando lo que es el biomarcador a nivel de líquido sinovial con radiografías y posterior examen clínico en el tiempo. Y efectivamente esto es lo que se orienta actualmente en el dolor. Si yo tengo un paciente que está sometido a un alto rendimiento, realizar mediciones, ¿verdad?, y pruebas con respecto a la detección de biomarcadores
en una articulación, no esperar que ésta se degenere, sino que obviamente ser una analgesia preventiva con respecto a eso. Y esto ustedes seguro más adelante lo vamos a ver, ya han escuchado el tratamiento o la estrategia de analgesia como puede ser el receptor antagonista interleuquina 1 o AIRA, que lo han escuchado por ahí. ¿Verdad? Y en este trabajo dieron un estudio, objetivizaron, como les decía, y se vio de la mano que efectivamente incrementos, ¿verdad?, en lo que es la presentación de interleuquinas se traducía indudablemente en lo que es mayor presentación de hallazgos radiográficos y posterior claudicación y respuesta positiva a pruebas de flexión, por ejemplo, a un examen clínico en un paciente equino. Laminitis. Laminitis, disculpen, voy a tomar un poco de agua aquí. Ahí sí. Laminitis, que es otro desafío muy interesante y complejo, dado todos los cambios que esta presenta, se asocia directamente con lo que es dolor neuropático. Ustedes saben que la laminitis, lo deben saber mejor que yo, presenta una laminitis aguda y de carácter crónico. Cuando se presenta la laminitis de carácter crónico, además de cambios a nivel local, existen remodelación a nivel central, o sea, una hipersensibilización central que va a traducir en cambios que va a ser de expresión muy importante en lo que es un equino. Ejemplo, vamos a tener fenómenos de hiperalgesia y alodinia. O sea, un caballo que ustedes ya saben, o nos imaginamos todo el dolor que presenta en un fenómeno de laminitis, cuando esta ya es crónica, el dolor es incrementado aún más de lo que debería tener. Dicho esto, las estrategias que se eligen van basadas en la detección del dolor. Y acá les mostré varios cuadros, pero me voy a tener en ciertas cosas que son relevantes, como por ejemplo el manejo y rehabilitación de enfermedades articulares en equinos, en el cual, como ustedes muy bien saben, la primera línea siempre es el uso de los antiinflamatorios no esteroidales, ¿verdad? Lo más usado, fenilbutazona, flunixin, también crema de diclofenaco, ¿verdad? También se ha utilizado, que ha tenido masajes de diclofenaco buena respuesta, pero indudablemente, buscando lo que estamos hablando en el objetivo de la charla, el uso de firocoxib ha ido ganando mucho terreno ya en el tiempo, ¿verdad? Acá les voy a presentar un trabajo, que me parece, si bien a continuación, en el cual se hizo la comparación entre lo que es el uso de fenilbutazona y firocoxib. Aquí, para no olvidar nada, anoté unos apuntes, ¿verdad? Que se midió dosis de 2,2 miligramos kilo de fenilbutazona versus 0,1 miligramos kilo de firocoxib por 10 días en pacientes equinos, ¿verdad? Y esto midió comportamiento, apetito que presentaban, consistencia de fecas, presencia de dolor abdominal, y se analizó también mucosa oral y se había ulceración. Además de eso, se midió niveles de creatinina, albúmina, ¿verdad? Respectivamente, y se hizo una gastroscopía al día 1 y al día 10. Indudablemente el resultado fue asociado a que firocoxib a las dosis presentadas tenía una mejor efectividad en lo que era la respuesta dolorosa en estos pacientes, como así también no había presentación o baja presentación de respuesta o alteraciones a nivel renal, que es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos con el uso de antiinflamatorios no esteroidales, que eso hay que tenerlo en consideración. Pero es importante, y por eso vuelvo acá, que se inicia con una dosis de 0,3 miligramos kilo al día 1, y luego se baja la dosis a 0,1 miligramos kilo para mantención. ¿Ya? Ese es un punto importante también para tener en cuenta. Otra situación también importante, y aquí se nos presento, como ustedes muy bien saben, es la utilización de antiinflamatorios esteroidales, ¿verdad?, para el tratamiento, con mayor, por lo menos acá, lo que se utiliza mucho es el uso de la triamcinolona. Y acá les voy a presentar un trabajo que es interesante asociado a ello. En este trabajo se hizo todo un análisis clínico viendo la comparación a nivel intraarticular del uso de triamcinolona y la asociación de triamcinolona con ácido hialurónico en la respuesta de claudicación en pacientes con enfermedad degenerativa articular. Y se llegaron a conclusiones muy interesantes, que la combinación triamcinolona con ácido hialurónico no tenía tanta respuesta favorable versus triamcinolona única. ¿Cuál es el punto? ¿En qué momento de la enfermedad degenerativa articular se encuentra el paciente a la utilización de esta combinación? Que eso es muy relevante tener en cuenta, asociado a ello. Mira, como les decía, las articulaciones, estamos comentando que la llegada al diagnóstico de la articulación muchas veces es tardío, porque ya tenemos un evento degenerativo en el tiempo.
Dicho esto, y basado también en las estrategias, teniendo en cuenta siempre, como bueno, con Diego lo conversamos, el doping que existe en nuestros pacientes, IRAP se ha constituido en una alternativa viable para esto. Obviamente tiene un costo distinto a los demás alternativas que tenemos, pero sí es una buena alternativa a los corticosteroides, ¿verdad? Y presenta indudablemente una buena actividad en lo que es el control de la inflamación interna en un ambiente articular. Visceral, ¿qué es lo que se nos presenta a nivel visceral? Los desafíos de un paciente. Este es un paciente que fue sometido a cirugía y aquí tienen su evolución. Se las presento 12 del día, 3 de la tarde, 4 de la tarde, y luego esta foto no es de él, ya, porque este caballo era tordillo, si se fijan, y acá es un colorado. No, la foto de él lamentablemente no la encontré, pero les puse por un ejemplo de la evolución que se puede presentar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y esto es un punto muy sensible. En el dolor visceral, hay que tener en consideración que idealmente lo primero que tenemos que buscar es corregir la patología subyacente siempre que sea identificable, o sea, llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Se ha argumentado que el manejo del dolor muchas veces debe ser retenido para no enmascarar ciertas situaciones, ¿verdad? Pero ustedes saben que un caballo indócil al manejo o un caballo con un dolor muy severo, indudablemente debemos realizar un manejo del dolor que nos permita retroalimentar posteriormente si es las maniobras que estamos realizando, los estudios que estamos realizando van en una buena vía o tomar una decisión conforme a lo que es cirugía. Para eso, les presento las siguientes conclusiones que se han sacado en base a un estudio muy interesante. ¿Qué es este? Felipe, Sí. Felipe, disculpa, te molesté. Van 50 minutos, como para que tengas una idea del tiempo. Yo un problema, Estamos sí, bien, sí, estamos bien, pues, pero ¿está muy aburrido? darte un respiro. Ya, ¿está muy aburrido? No. Ya, no hay problema. Bueno, en este trabajo que les voy a mostrar, se asoció lo que era la presentación de dolor y el riesgo de cirugía en pacientes, ¿verdad? Clasificando dolor en severidad, desde lo que era leve, moderado a severo, versus su requerimiento de cirugía. Y como ustedes muy bien saben, la respuesta a la analgesia viene a ser uno de los goles estándar para poder determinar si tengo que o no realizar cirugía en un paciente. Indudablemente, caballos que eran más propensos a cirugía si el dolor era constante y no controlable. O sea, eso es importante teniendo las estrategias que ustedes ya conocen. Pero ojo, que hay pacientes que incluso con dolor severo en el primer examen de cólico no requieren cirugía. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces uno va y dice, no, este paciente está con mucho dolor, requiere cirugía. No es así, puede responder a la analgesia, pero tenemos que poder determinar cuál es la causa que se presente. Fíjense este otro caso. Acá tenemos lo que es presencia de dolor constante, no retorno del dolor, ¿verdad? Y si se dan cuenta, los caballos que no tuvieron retorno del dolor, que eso todos lo sabemos, que son refractarios a la analgesia, generalmente no requieren cirugía. Pero ojo, hay caballos, que esto es importante, que tuvieron dolor constante, pero aún así tampoco la requirieron. O sea, depende también del diagnóstico que se esté realizando. Y acá esto ya también es muy claro y todo es de conocimiento general, que todo paciente que requiere un segundo tratamiento analgésico, sí, indudablemente tiene mayor probabilidad de requerir cirugía. Y este es un tratamiento, no estoy hablando de uno en específico, sino que en general. Entonces, ustedes como muy bien ya saben, a nivel de manifestación de un paciente, es muy distinta la manifestación que va a tener un paciente que tenga este cuadro de la izquierda versus este cuadro de la derecha, ¿verdad? Impactación versus una estrangulación, algo no estrangulante versus algo estrangulante. Y eso es lo que tenemos que tratar de orientar. Indudablemente ambos pueden terminar en pabellón, pero tenemos que, conforme a nuestra estrategia de analgesia, poder determinar el punto acertado para poder derivar, por ejemplo. Para eso es claro tener en cuenta este esquema. Este esquema habla mucho sobre eso, dado que si se fijan, conforme a la estructura que presenta el intestino del caballo, de lo que es su serosa, su mucosa, ¿verdad? Su submucosa, el efecto de las distintas estrategias y fármacos que tenemos para trabajar van a llevar o van a tener un mejor resultado conforme seamos más específicos y sensibles en la identificación de la causa que está generando el cuadro, ¿verdad? No es lo mismo un paciente, y eso muy bien ustedes lo saben, que presenta una dilatación gástrica versus una enteritis proximal versus una impactación de colon menor
versus, ¿verdad?, impactación de colon mayor, etcétera, etcétera. Entonces eso es importante, y esto aquí un poco, bueno, ahí si quieren después lo pueden ver, se asocia directamente con toda la parte molecular y los distintos receptores que existen basados en lo que, la manifestación que tenemos en nuestros pacientes. Entonces, si ustedes se fijan, a nivel de lo que es visceral, tenemos los antiinflamatorios no esteroidales, ¿verdad? ¿Y cuál es el tema? Que dependiendo de las características que tiene nuestro paciente, indudablemente vamos a tener una administración más rápida, como puede ser algo endovenoso en terreno, ¿verdad? O en clínica, duraciones más prolongadas, como puede ser el flumicin ilumine, pero, y obviamente de costo razonable, pero siempre vamos a tener la desventaja de la asociación nefrotóxica, úlceras gástricas, ¿verdad? Colitis dorsal derecha, e inclusive que haya problemas como puede ser una extravasación a nivel de la punción. Entonces, esos son problemas de trabajar solamente con una línea y no ir relacionándolo. Agonista alfa-2 enérgico, otra vía para poder trabajar a nivel visceral, ¿verdad? Pero aquí tenemos que tener en consideración de las distintas potencias que tenemos, silacina, ditomidina, romifidina, dexmedetomidina, ¿verdad? Indudablemente también tenemos mayor acceso a ellos y un costo razonable, ¿verdad? Económico, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser capaces de identificar los cambios que esto va a presentar. A mí en lo personal me gusta mucho trabajar con agonista alfa-2 en cuadros viscerales, pero en agonista alfa-2 de corta duración analgésica, para poder ir teniendo un manejo de un caballo y ir retroalimentándolo, pensando que puedo tener una posterior cirugía o simplemente que un paciente quede hospitalizado. Opioides. Opioides también otra estrategia que también trabajamos, ¿verdad? Y acá que tenemos que tener en cuenta que hay ciertos puntos que son fundamentales. El uso de opioides en adultos, ojo, en adultos, debe ir de la mano con idealmente el uso de agonista alfa-2 previo o tranquilizante sedantes, dado que puede producir euforia y excitación. Ya eso es muy importante tenerlo en cuenta, y está muy estudiado, lo vamos a ver más adelante, de que la combinación de butorfanol, el opioide de butorfanol, ¿verdad?, asociado a lo que es agonista alfa-2, nos puede presentar una analgesia importante para pacientes que van a entrar a lo que es cirugía posterior, y un manejo importante y dar una mejor sobrevida en su recuperación. Y también lidocaína. Lidocaína ha entrado muy fuerte con esto, dado su efecto prokinético, antiinflamatorio y analgésico intestinal, teniendo mejores puntajes de recuperación tanto con su uso intraquirúrgico y también en su postquirúrgico, ¿verdad? Teniendo obviamente esta actividad que les comentaba y favoreciendo la no presentación de hilio postquirúrgico en cirugía, que eso se da mucho. Acá está, si se fijan, también les pongo este cuadro, drogas no convencionales para manejo del dolor, como la ketamina. Ketamina en infusión constante ha ingresado también mucho y de mucha utilidad, específicamente, como les comenté, para lo que es tratamiento de cuadros neuropáticos. Hay ya estudios y evidencia que fundamenta el uso de ketamina, por ejemplo, en la meningitis crónica. El paciente que les mostré al comienzo, él tenía infusiones de ketamina, y esas infusiones de ketamina permitieron que se hiciera un adecuado soporte mecánico, obviamente más toda la estrategia multimodal que se hizo, pero basado en ketamina, y el paciente volviera a comer y estuviera confortable para lo que era su hospitalización y posterior alta. Y acá está, se fijan, así el paciente iba ingresando y posterior a los tratamientos ya tenía algunos cambios. Esta era una neumonitis que llevaba alrededor de 10 días de circulación, y el caballo estaba en decúbito, no se quería mover, y fue avanzando en el tiempo. Convencionales, tener en cuenta todo lo que es fisioterapia, hidroterapia, crioterapia, muy utilizado también, sirve mucha utilidad. Ultrasonido, ondas de choque, todo esto sirve, pero es complemento a la estrategia de analgesia que estamos realizando, ¿verdad? Es una analgesia multimodal, y por eso al ser multimodal es de alta utilidad. Las ondas de choque están descritas por su neovascularización, ¿verdad? Que producen a nivel local, que produce un efecto analgésico hasta de 48 horas, ¿verdad? Con respecto a su utilización, y es fundamental tener en consideración que todo esto va a permitir una mejor respuesta analgésica conforme a un diagnóstico y una identificación de dolor en el caballo. Y acá, por ejemplo, la significancia clínica, como les decía, buscando la estrategia multimodal, desde lo que puede ser una orquictomía, una castración, ¿verdad? Si se fijan, uso de AINES pre- y postquirúrgico, silacina con butorfanol en este caso para realizar una sedación, una anestesia basada en ketamina, indudablemente lidocaína intratesticular, ¿verdad? Y luego la mantención anestésica que ustedes estimen conveniente, ya sea en bolo o infusión, etcétera, etcétera.
Ortopédico, si se fijan, la nueva estrategia, y esto en medicina humana ya se hace mucho. Bueno, ustedes lo deben saber, que en medicina humana una cirugía, por ejemplo, de rodilla ya se realiza con un paciente con anestesia loco regional y un paciente consciente, puede estar viendo su propia cirugía. En el caballo hay osteosíntesis que se están realizando con sedación con un caballo en estación, cirugías de laringe, ¿verdad? Y distintos tipos de cirugía, y esto asociado a lo que es la combinación de agonista alfa-2 con opioides, AINES, anestesia loco regional respectivamente. Se fijan en la orectomía acá, que lo vamos a ver, como puede ser bloqueo intravehicular de lidocaína, etc. Entonces, si se fijan ciertos casos clínicos acá que les muestro, que es indudable tenerlos en cuenta, un abdomen agudo, como muchos lo ven, todos ustedes me imagino que ya lo han visto, a lo que es a nivel quirúrgico, con una estrategia multimodal para poder favorecer una anestesia equilibrada y de esta forma una mejor recuperación del paciente, ¿verdad? Acá está, posterior a lo que es su procedimiento, lo que tributa directamente a lo que está acá, ¿se fijan? ¿Verdad? Poder manejar lo que es una respuesta celular de membrana inflamatoria, AINES, versus una respuesta celular humoral, anestesia loco regional, y de esta forma inhibir la transmisión nerviosa y inhibir la modulación, que es el objetivo que queremos, que en el fondo es inhibir la activación medular y de esta forma hacer anestesias más estables y mejores recuperaciones. Fracturas, ¿verdad? Fractura indudablemente, toda la cirugía se debe realizar respectivamente y parte nuestra anestesia por lo que es el uso de anestesia loco regional, ¿verdad? En este caso, para de esta forma tener una mejor recuperación y mejor respuesta del equino posterior a lo que es su procedimiento. Osteosíntesis, lo mismo, en fracturas de, en este caso, una fractura de primera falange, ¿verdad? Que se realiza todo lo que es la anestesia general, no obstante ello, anestesia loco regional, la cual tuvo una inhibición sensitiva, pero no motora, y una excelente recuperación de este paciente con un yeso, como determinó el cirujano. Cirugías, por ejemplo, melanomas, que nos ha tocado también enfrentar, uso de sedación, y posterior también antiinflamatorios no esteroides previos, una sedación basada en lo que es agonista alfa-2 con opioides, y posterior anestesia loco regional, ¿verdad? Para poder realizar este procedimiento con un caballo de forma controlada. Extracciones de ovario, orectomía, como les comentaba, con llego en estación, exactamente lo mismo, con protocolos de anestesia y analgesia multimodal, ¿verdad? Para la realización de este procedimiento de forma muy controlada y con respuesta favorable posterior en su recuperación, ¿verdad? Aquí tenemos dos yeguas que hemos estado trabajando ahí con un cirujano, doctor Soleaga, y hemos tenido respuestas favorables brindándole el tiempo que necesita y la recuperación adecuada conforme a lo que le he comentado al paciente. Podrillos, artritis séptica, también fundamental poder, la realización de procedimientos, y acá les dejé unos pequeños apuntes sobre eso, por ejemplo, potrillo 3 días, infiltración subcutánea de lidocaína, por ejemplo, para poner un catéter, luego uso de butorfanol para lo que es la sedación y manejo del dolor inicial. Acá trabajamos con morfina en la articulación, dado que hay receptores opiáceos interarticulares y que nos sirven y son efectivos más aún en potrillo, y también un uso de AINES controlado, dado que los requerimientos disminuyen por el uso del opioide intraarticular. Esto es un poco lo que le quería comentar en el día de hoy, espero no haberlos aburridos, donde si se fijan, el objetivo va a ser prevención y también multimodal conforme a la característica que se nos presente, ya sea un dolor agudo, nociceptivo, ¿verdad? Que puede ser somático o visceral, o un dolor crónico, indudablemente que nos va a llevar a tomar otras determinaciones, como puede ser la laminitis, que es lo más, o artritis crónica, pero la laminitis sobre todo, que nos va a llevar a tener otras actividades complementarias, como puede ser el soporte mecánico o indudablemente el herraje, y también otro tipo de estrategias que nos llevan a la mejora o el mejor confort de ese paciente. Entonces, a modo de resumen, la asistencia en el manejo del dolor en el equino va a ser una prevención multimodal ante un trauma celular predecible. Tenemos que evitar que haya una sensibilización central, por eso es una prevención. Siempre ser proactivos. Las escalas de dolor o la detección de dolor en el caballo están determinadas no para quitar analgesia, sino que para mantenerla o aumentarla, ¿ya? Y siempre la observación y evaluación es fundamental, dado que conforme a eso vamos a poder determinar si estamos en una respuesta adecuada al paciente. Esto es lo que les decía, este es el último trabajo que salió, es un review muy interesante, que resume varias de las cosas que le he comentado, y también tributa directamente el uso de anestesia loco regional, ya sea para el uso en pacientes con dolor somático o también en dolor visceral.
Todo esto, como les comentaba, lo pueden ver ahí. Bienvenidos siempre. Les dejo las puertas ya abiertas cuando vayan a Chile y los que puedan venir en el servicio de anestesia y manejo del dolor en la Clínica Veterinaria Hipódromo Chile, Universidad Mayor. También les di mi correo, perdón, y cualquier duda que tengan, me comprometo y les digo de ya, a mí la docencia, me dedico a esto, estoy ahí para lo que ustedes necesiten. Eso sería. Excelente, Felipe. Muy buena la charla, muy amena. Se nota que no solo que tenés el conocimiento, sino que te apasiona de lo que estás hablando, así que te felicito por dos. Muchas gracias. Ahí hay alguna pregunta que ya Noelia la puso en el chat. No sé si Noelia, si querés abrir el micrófono, la decís, si Sí, no la acá leo. lo veo de inmediato. Ahora yo si no te la digo, si Sí, aquí Noelia estoy aquí. viendo el chat. Bueno, yo te la leo, Ciro Felipe. Bueno, felicitarte por la charla y quería consultarte al respecto a la analgesia en una artroscopía. Por ejemplo, mencionaste la dificultad en la recuperación en algunos casos, en que se da, y es con el uso de lidocaína, por ejemplo. ¿Usar lidocaína en nervios periféricos o intraarticular? Y la otra consulta que te hace, mencionaste el uso de triamcinolona más hialurónico. Eh, en qué casos menos efectivo? Después Ni un seguimos con problema. otras preguntas. Ya, Noelia, mira, excelente tu pregunta, Noelia, ¿cómo estás? Mira, se menciona mucho, es importante fundamentar en esto. Si tú estás utilizando lidocaína en infusión en un paciente, en una cirugía, por ejemplo, con el fin de bajar la CAM del anestésico inhalatorio, ¿verdad? Indudablemente vas a tener, ojo, estoy hablando en una CRI, en anestesia, indudablemente vas a tener problemas en la recuperación, dado que la lidocaína debe ser destetada, por decir un concepto, antes del término, porque se describe ataxia en recuperación, eso es así. No obstante, baja los requerimientos de anestesia. Interarticularmente yo no utilizo lidocaína por lo que te comentaba. Está escrito que tiene un efecto condrotóxico. Mepivacaína, sí en ese caso no está, tiene mejores puntajes, ¿ya? Y cuando utilizo, por ejemplo, anestesia loco-regional, ahí sí lo trabajo con lidocaína sin ningún tipo de problema. Pero siempre orientado, por eso les decía, esto debe ser con criterio, porque la orientación va a un nervio sensitivo, no motor. Muchas veces me ha pasado y me han dicho, pero doctor, bloqueé el radial. Si yo le bloqueo el radial a un caballo, lo dejo como parálisis radial. Y ahí recuperar un caballo no es, ¿me entienden el punto? Entonces, toda la cirugía asociada, por ejemplo, ojo también en las zonas con las cuales van a bloquear, que también es un error que también uno puede cometer, que es, ha tocado, por ejemplo, cirugías que me dicen, no, doctor, en casco, bloqueé el digital palmar bajo, o sugerencia, digo, no, si hay que saber qué se desensibiliza qué zona, porque no es llegar y aplicarle cocaína o anestésico local porque sí, sino que ideal es ser lo más específico posible. Lo mismo por ejemplo, lesiones de cabeza, y eso es fundamental. Lesiones de cabeza, los caballos ustedes una buena sedación y hacen una buena anestesia loco-regional y van a tener un procedimiento muy tranquilo y una recuperación excelente en esos pacientes. Está así escrito, por les decía, por la respuesta inflamatoria. Uso Bueno, triamcinolona con hialurónico. Sí, en procesos más crónicos, Noelia. En procesos más crónicos ya no es tan efectivo. Y esto, yo tenía el concepto totalmente cambiado. Yo pensaba, lo publicaba así, hacía cambio de ácido hialurónico. Ojo con lo que te voy a decir. Tú puedes cambiar el ácido hialurónico en esos pacientes y eso te lo describen y es efectivo y favorece el ambiente articular. Pero la combinación de ambas ya no es tan efectiva. No sé si se explica lo que estoy comentando. Y en ese trabajo ahí se los puedo hacer llegar, no hay ningún problema para que lo lean y es muy interesante al respecto. Bueno, Noelia ahí te contestará si quiere alguna otra consulta. Marina te pregunta, ¿qué recomendás para la analgesia preventiva en una cirugía de hernia umbilical en potrillo de 6 meses? Marina, ¿cómo estás? Mira, el potrillo de 6 meses, lo primero que tienes que tener en cuenta es que es un potrillo que ya se encuentra maduro fisiológicamente, no obstante su edad. Entonces, la analgesia convencional que tú le puedes dar a ese potrillo, asociado a lo que es el uso de AINES pre a la cirugía, ojo, pre-cirugía, es bien de la mano. Yo te recomendaría también en esa intraquirúrgico, indudablemente, una infusión de opioides, que te andaría muy bien para lo que es una hernia umbilical más aún. ¿Cuál es el problema?
puede que no haya, la cirugía propiamente tal no genera una injuria muy grande, pero sí hay tracción visceral en esa cirugía. Y eso es lo que después genera mucho dolor en estos pacientes, específicamente en potrillo. Bueno, además de Mario, felicitarte, Camila aporta también que está totalmente de acuerdo con vos en la analgesia multimodal, que marca realmente una diferencia. Marcelo te dice si la infusión continua podría utilizarse en otra patología que cause dolor, aparte la laminitis, como por ejemplo en un síndrome navicular, infusión con keta, ¿no? Con ketamina. Sí, mira Marcelo, muy buena pregunta. De esto está escrito que es así, en infusiones se puede utilizar en síndrome de potro, claro, navicular, pero ya en casos muy crónicos y con mucho dolor, o sea, muy avanzados. Y por otro lado, también para que sepas, también en pacientes quemados tiene muy buena respuesta las infusiones de ketamina si tú tienes un paciente con quemaduras prolongadas para lo que es control del dolor y de esta forma evitar la neuroplasticidad y posterior que un paciente vuelva a comer, por ejemplo. Eso está estudiado y es así. Y de estos los protocolos de manejo del dolor en pacientes quemados, que tú sabes, toda alteración hemodinámica que estos ya tienen de por sí dada la condición, parten con el uso de ketamina en infusión y también un poco, más que opioides inclusive, ojo, con ketamina. No sé si con eso te aclaro tu duda, Marcelo. Noelia aclara que muchas gracias, he entendido la respuesta, conforme a la respuesta. Por ahora no hay ninguna otra pregunta. Si quieren abrir el micrófono, alguno también, Marcelo, bien, perfecto, gracias. Quedó muy claro. Qué bueno, me alegro, Marcelo. Sí, bueno, Felipe, no alcanzabas a leer, pero muchas felicitaciones, todos conceptos claros. No sé si habrá quedado alguna otra pregunta, podemos Sí, yo hacerlo acá o les habilitamos el voy a anotar mi micrófono. correo de todas formas, por Dale, si tienen ponelo alguna pregunta, en el que chat en muchas todo veces se lo caso. hacen en privado, llegan Perfecto. más, no hay ningún Sí, problema. sí, bárbaro, Felipe, te agradecemos. Ahí está. ¿Pusiste en el chat? Sí, la voy a poner en el chat ahora y para que quede en el chat. Mientras tanto, agradezco a los colegas que participaron. Hay un montón de inscriptos, sabemos que no todos llegan a tiempo a poder conectarse. Después, como siempre, se sube en nuestro canal de YouTube y ahí donde están las diferentes charlas de este espacio, que realmente tenemos buena aceptación, como se siguen mirando y se siguen aprovechando. Así que le agradecemos a todos. No quiero dejar pasar que hoy es 5 de agosto y hace exactamente ayer hizo 259 años que se fundó la primer facultad o escuela de veterinaria en Francia, y mañana se celebra acá en Argentina, para los que son argentinos, el Día del Veterinario. Sabemos que en otros países cambian los días, pero fue también nuestra primera facultad en Argentina, por eso se celebra el 6 de agosto. Y bueno, nada, pensar de que a pesar de los años se sigue aprendiendo y con los cambios continuos que hay, creo que el aporte en la educación y en la especialización tiene que ser algo que va de la mano del crecimiento profesional. Así que es eso, este espacio un poco cuando lo armamos, es para eso, para contribuir desde nuestro lugar como laboratorio con los colegas para que tengan algo más de poder, donde poder tomar temas y ayudar, ¿eh? Así que agradecemos siempre a los colegas, como vos, Felipe, en este caso, que con todo gusto se prestan a dar estas charlas y poderlas hacer desde este lugar para nosotros es gratificante. Si no hay más preguntas, solo los voy a invitar para la próxima charla, el próximo jueves, como ya saben, del primer y tercer jueves del mes, el tercer jueves de agosto, que hay 19 de agosto, se va a hablar de otro tema, que es cólico, el criterio de derivación y qué puedo hacer a campo, dada por el doctor José Maturín, que es un médico veterinario de la Facultad de Esperanza, que será el que en esta oportunidad dará la charla. Agradecerte, Felipe, nuevamente. Ya post pandemia esperemos reencontrarnos personalmente para poder conocernos no virtualmente, como estamos tan acostumbrados durante esta etapa, pero bueno,
agradecerte de manera personal. No, Por usted ahora, es nada muy más. agradecido por la invitación. Excelente iniciativa y cuenten conmigo para lo que necesiten. Muchas gracias, Felipe. Gracias a todos, y entonces, si no hay más preguntas, solo son agradecimientos y felicitaciones por tu charla, Felipe, así que gracias y nos veremos en la próxima. Un gusto. Adiós. Cuídense, que estén muy bien. Saludos a todos. Adiós.